Oí la anécdota de un niño que se subió, un niño de apenas 5 años de edad, se subió a un árbol sin que sus padres se dieran cuenta. De repente su padre lo mira arriba del árbol y le dice: Juanito, bájese de ese árbol. Y el niño, sin pensarlo, se lanza del árbol hacia donde estaba su papá. Afortunadamente el padre logró sostenerlo en sus brazos y el niño no murió. Pero cuando su mamá de él le pregunta y le dice: Juanito, ¿por qué hiciste semejante locura? Juanito le dijo: porque yo sabía que los brazos de mi padre me iban a sostener. Oh, mi hermano, qué maravilloso la respuesta de un niño, la inocencia de un niño. Por eso yo quise titularle al mensaje de hoy: en los brazos del Padre. Miren, tradicionalmente hoy se celebra en el mundo el Día del Padre, el Día de Papá. Y yo digo, bueno, qué bueno que se aparta un día por lo menos en el que los hijos puedan honrar esa figura paternal en la casa, que puedan honrar a sus padres. No tiene nada de malo que se aparte un día para honrarlo, para celebrar a ese hombre que es la figura paternal allí en la casa. Pero pensando en esto, yo quiero hablarles hoy acerca del Padre. Quiero aprovechar esta ocasión para hablarles del Padre más tierno del universo. Nuestro Padre celestial, nuestro Padre Dios, el Dios omnipotente que nos ha sostenido hasta aquí y que nos va a seguir sosteniendo hasta el día de la eternidad. Dice en el Salmo 103:13: el Señor es con los que le honran tan tierno como un padre con sus hijos. Oiga qué lindo este pasaje del Salmo 103:13. El Señor es con los que le honran tan tierno como un padre con sus hijos. Y el apóstol Santiago dice en el capítulo 1 de su carta y el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Hermanos, el Antiguo Testamento solamente registra 15 referencias de Dios como Padre, pero todas ellas están hechas de forma colectiva y sobre todo para referirse al pueblo hebreo. Pero con la llegada de Jesucristo, ya Dios no solamente revelado como un Padre colectivo, como creador de todas las cosas, sino que Jesús lo reveló a la humanidad como un Padre personal. Y hermanos, Jesús fue el primero que le llamó Padre a Dios aquí en esta tierra. De hecho, le costó la vida, lo condenaron, lo mataron porque él dijo que era hijo de Dios. Dijeron que era una blasfemia, porque Israel y todo el mundo no conocían a Dios como un Padre personal, lo conocían como un Padre colectivo, porque Él es creador de todas las cosas. Déjeme y le explico esto antes de avanzar. Dios, como creador, Él es el Padre de todo y de todos. ¿Ha escuchado usted que la gente dice todos somos hijos de Dios? Bueno, sí y no, porque Dios como creador del universo y de todo lo que existe, Él es Padre de todo y de todos, de una manera colectiva. Pero aquí está el gran pero que marca la diferencia. Dios solamente es Padre de manera personal de aquellos que le aman y que obedecen su palabra. En una ocasión, un grupo de judíos le dijeron a Jesús, porque Jesús les estaba diciendo: si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Y los judíos le dijeron al Señor: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie.
Un solo Padre tenemos y es Dios. Y hermanos, me agrada la manera, la sagacidad que Jesús tenía para enfrentar y para responder a este tipo de cosas. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Dios, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarían, porque yo de Dios he venido, pero ustedes procuran matarme, le dijo Jesús. Estoy narrándole Juan capítulo 8, versículo del 41 al 44. En el 44 Jesús le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. ¿Ven la diferencia? O sea, estos judíos eran hijos de Dios colectivamente, como por creación, o sea, porque Dios los había creado, aunque tenían la promesa, pero ellos no lo conocían a Dios como un Dios personal, como un Padre personal. O sea, no es lo mismo ser hijo de Dios de manera colectiva por creación que ser hijo de Dios de manera personal por adopción. No sé si me estoy explicando acá, pero mire, dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Jesús hablando aquí, dice en el versículo 11, hablando de él. Acuérdese que en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, Jesucristo dice: en el principio era el verbo. Y ese principio no es el principio de las cosas, no es el principio de la creación, es el principio eterno, de la eternidad. Y Jesús dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el 11 Jesús dice: a lo suyo vino. No dice a los suyos, dice a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Salvar la humanidad. Pero luego dice: y los suyos, ahora sí está hablando acerca de el pueblo judío, de la creación, dice: y los suyos no le recibieron. Versículo 12: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Logramos entender la diferencia? Hermanos, el pueblo de Israel conocía a Dios como Padre, pero de una manera colectiva. Como todo mundo allá afuera, usted dice: bueno, mi Padre Dios, nuestro Padre Dios. Dios es el Padre de todos por creación, porque Él nos creó, y de una manera colectiva. Pero de una manera personal y por adopción, únicamente podemos decir que Él es nuestro Padre a través de la sangre de Jesucristo, a través de recibir el regalo hermoso de la salvación en nuestros corazones. Entonces Jesús reveló al Padre, a Dios, como un Padre personal a los judíos, pero lo rechazaron, lo condenaron a muerte, lo crucificaron. Y hermanos, el éxito en la vida cristiana es conocer a Dios no como un Padre colectivo, sino como un Padre personal, porque el texto sagrado dice en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Nuevo Testamento registra la palabra Padre para referirse a Dios 245 veces. Pero mire qué interesante: 100 veces Jesús utiliza en el Nuevo Testamento la palabra Abba, Padre, para referirse a Dios. Abba, Padre, era y es la expresión de un niño judío para referirse a su papá. Es como en nuestro castellano diríamos papito, ¿verdad? En inglés, my daddy, ¿verdad? Es una manera tierna de referirse a Dios. Jesús, más de 100 veces en el Nuevo Testamento, bueno, en los 4 evangelios, más de 100 veces Jesús se refiere a Dios usando la palabra Abba, Padre, que es la manera más tierna que un niño se refiere a su papá. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que la esencia del cristianismo no es creer en Dios. La esencia del cristianismo no es entender y conocer que Dios es nuestro creador. La esencia del cristianismo
Es cuando hemos conocido a Dios de una manera personal, no colectiva. Cuando hemos hecho de ese Dios creador de todo lo que existe nuestro Padre, nuestro papá. Y tú puedes hablar con Él, tú puedes llegar a Él así como hablas con tu padre si todavía lo tienes vivo. Cuando yo leo pasaje de la Biblia hablando de Dios, no me cuesta mucho entender, porque gracias al Señor tuve una relación muy hermosa con mi padre, que ya está con el Señor. Y siempre que miro a Dios como padre, de hecho Él me dijo cuando mi padre murió que yo estaba queriendo morir, toqué fondo, me deprimí. Y yo estaba, porque mi padre pues era mi héroe, tenía 17 años yo de edad. Y yo estaba frustrado, queriendo morir. Y Dios en ese momento me habló y me hizo entender, me dio el mismo abrazo, sentí el mismo abrazo que mi padre terrenal me daba cuando él estaba vivo. Lo sentí en ese momento de soledad. Y a partir de allí me di cuenta que Él es mi Padre. Él me abraza cada día, cada mañana cuando hablo con Él. Él me abraza, Él me deja sentir que allí está, que aunque han pasado los años, su amor, su gracia, su ternura está allí para socorrernos, como el abrazo que acabamos de recibir de Él. Él es nuestro Padre. Él está allí contigo en las buenas, Él está ahí contigo en las malas. Él está cuando todo va bien y Él está cuando todo va mal. Él está allí para abrazarte, Él está ahí para socorrerte, para levantarte y para decirte: mi hijo, no estás solo, yo estoy contigo. Aleluya. Hermano, esa es la esencia del cristianismo. Ya no somos creación de Dios solamente, ahora somos hijos de Dios. Y tenemos una relación filial de padre e hijo con Él. Esto es hermoso cuando lo entendemos, cuando lo conocemos. Porque cuando tenemos una relación personal de padre e hijo con Dios, hermanos, podemos vivir confiados, podemos vivir seguros. Como el niño de la anécdota, ¿se acuerda? Dijo: no, es que yo sabía que los brazos de mi padre me iban a sostener. No importa que todo a nuestro alrededor se esté desmoronando, cuando sabemos que Dios es nuestro Padre y Él está para socorrernos, Él está para ayudarnos, entonces podemos mantener la paz en nuestro corazón. Podemos estar seguros. Hace unas semanas, cuando mi nieto se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, cuando fue desahuciado por los doctores, por 3 centros médicos, de los mejores centros médicos del país. Yo me recuerdo que una madrugada estaba hablando con Dios y hablando así como un chiquito con Él. Y yo le dije: Señor, yo sé que la vida de mi nieto está en tus manos. Yo sé que tú eres mi Padre y nada se va a salir de control. No importa que los doctores, que supuestamente eran los mejores, dijeron que no podían hacer nada. Y esa madrugada Él me dijo clarito, así como la voz de un padre a mi espíritu, y me dijo: mi hijo, no te preocupes, porque tu nieto va a vivir. Y esto únicamente es para que mi nombre sea glorificado y para que la gloria de Dios se manifieste a la familia y a cuantos lo conozcan. Me recuerdo que les hablé rápido a mis hijos y les dejé saber lo que Dios estaba diciendo. Ustedes se acuerdan que estuvimos orando también en la plataforma virtual que tenemos. Y hermanos, Dios levantó a mi nieto 2 días después, lo sacó del estado en el que estaba de muerte, y ahora mi nieto ya está en la casa recuperándose. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, que aunque el mundo dice ya no se puede, aunque se cierren todas las puertas, Él todavía tiene el control. Él todavía puede socorrer tu familia. Él todavía puede socorrer tus hijos. Él todavía puede socorrer tus nietos. Él todavía puede guardar tu testimonio. Él todavía puede esconder tu vida, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Eso es hermoso, hermanos, cuando podemos tener una relación de padre e hijo con Dios. Y mi propósito hoy es que descubramos o conozcamos o recordemos quién es Dios para nosotros. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les hablaba acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti?
quién es Dios para nosotros. Porque mire, la religión siempre nos enseñó a tener una idea vaga de Dios. Bueno, Dios está en algún lugar en el tercer cielo, ocupado ahí sosteniendo el universo, que no se le vaya a caer. No tiene tiempo para estar aquí con nosotros. Por eso es que la religión siempre pone otras cosas en el frente que están más cerca, que puedes tocar, que puedes ver, porque para ellos Dios está muy lejos. Pero cuando tú y yo entendemos que este Dios nuestro Padre, Él está tan cerca de nosotros como nuestro mejor amigo, como nuestro Padre terrenal, hermanos, la vida cambia. La seguridad que tenemos en Él cambia. Me gusta como el apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo 8 de Romanos. Pablo le dice, empezando el versículo 15, versión la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. La Reina Valera dice: no han recibido un espíritu de cobardía. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ustedes recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. Oiga esto usted, por favor. Cuando Él los adoptó como hijos suyos. Ahora lo podemos llamar Abba, Padre, Papito, ¿verdad? My daddy. Ahora lo podemos llamar con esa ternura, con esa expresión de cariño, de entrega, de confianza, de un niño diciéndole a su daddy, a su papito, diciéndole: papi, ayúdame. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque el Espíritu mismo, dice el apóstol Pablo, confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y me agrada el versículo 17, la primera parte. Dice: así que si somos sus hijos, también somos sus herederos. Hermano, yo sé que esta es mucha materia para digerir la cita rapidito. Pero hermanos, si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus herederos, mire cómo cambia cuando logramos tomar esta palabra con la inocencia de un niño. ¿Qué nos puede amedrentar? ¿Qué nos puede asustar? ¿Qué nos puede robar la paz? ¿Qué nos puede robar el sueño? Si el Dios del universo, aquel que dijo que Él tiene el poder de la vida y de la muerte, Él está contigo para protegerte. Él es tu padre, eres su chiquito, eres su chiquita, eres cosa preciada, eres la niña de sus ojos. Él está para sostenerte, para socorrerte. Hermanos, las noticias son desgarradoras, son alarmantes. Y yo siempre he pensado, perdóneme, tengo varios amigos que son reporteros de las noticias y lo voy a decir esto con mucho respeto de ellos. Pero cuando yo miro las noticias, cómo ponen el panorama, yo pienso que como que tienen un poquito de aliado con el mal. Porque siempre te le aumentan un poquito, te le ponen ese toquecito de pánico, ¿verdad? Te le ponen ese toquecito de alarma, de desesperación. Entonces, cuando usted mira las noticias, que dicho sea paso, déjeme le hago aquí entre paréntesis un consejo: no mira la noticia para irse a acostar, porque se le va a ir el sueño, no va a poder dormir bien. Mejor mire una predicación ya para irse a acostar, va a acostarse pensando en su papá, en Dios, el Dios todopoderoso. Porque las noticias, hermanos, como que agrandan el problema. Estamos en medio de un problema, yo sé que sí, pero las noticias como que lo agrandan y hacen que el mundo mire el problema más grande que Dios. Pero cuando usted y yo tenemos una relación personal de padre e hijo con Dios, hermano, ninguna noticia, como dice el Salmo 91, ningún terror nocturno nos va a hacer daño. Ninguna pestilencia que vuele de día, nada que quiera robarnos la paz nos va a hacer daño, porque nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Mire, hasta aquí Dios ya nos ha guardado, nos ha cuidado. Quizás nos ha guardado de un accidente, nos ha cuidado que no muramos, quizás ni cuenta nos hemos dado, pero Dios ya nos ha protegido 1000 veces ya. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre.
¿Usted esperaría que su chiquito le pida que lo socorra si lo mira en un peligro, o lo socorre aunque no le pida? Yo pienso que lo socorre aunque no le pida, ¿verdad? Dios es igual con nosotros. Fíjese que la palabra padre, estaba leyendo esta mañana justamente, la palabra padre, que viene del griego, es pater, así como se escucha, ¿verdad? P-A-T-E-R, pater. Y lo que significa esta palabra en el griego es el que nutre. Oiga esto usted: el que nutre, el que protege y el que sustenta. Si nosotros tan solamente hacemos nuestras estas tres declaraciones, estos tres adjetivos calificativos de la palabra padre, que son del griego, el que nutre, el que te protege, el que te sustenta. Si tan solamente estas tres declaraciones o sinónimos de la palabra padre lográramos meter en nuestro espíritu, en nuestro ADN, hermano, ¿quién nos puede hacer daño? ¿Quién nos va a detener? En la serie que estamos mirando los miércoles, los beneficios de la fe, miramos el miércoles pasado de los héroes en el capítulo 32 al 34, cuando dice el escritor: ¿y qué más les puedo decir? Hablando de Gedeón, de Jefté, de Barak, de David, de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué más les puedo decir, hermanos? La fe de esos hombres, el Dios de esos hombres, es el mismo Dios nuestro, es la misma fe nuestra. Entonces lo que necesitamos no es un poquito más de fe, lo que necesitamos es activar la fe que ya tenemos. Porque la fe, decíamos el miércoles pasado, es la llave que Dios nos ha dado a sus hijos para abrir la puerta de lo imposible y entrar y agarrar todo lo que necesitamos de parte de Dios. Dios es nuestro Padre. Y yo creo que, hermanos, la ocasión, ya vamos a tener tiempo los padres para comernos de perdida allí una hamburguesa, ¿verdad? Sí, porque el día de las madres, usted sabe, se tira la casa por la ventana. Pero el día de los padres, pues ahí Burger King, McDonald's está lleno, ¿verdad? No estoy jugando. Yo sé que le van a hacer una carne asada, pero pudiéramos estar celebrando cualquier otra cosa. Pero mire, yo quise aprovechar esta ocasión, porque mire, le voy a decir esto, como la manera que me está mirando me infunde confianza, entonces voy a hablarles en confianza. La iglesia, el día del Padre y el día de la Madre, Navidad, Easter, y añádale todas las que se me olvidan a mí, la iglesia las aprovecha para hacer una fiesta carnal, familiar. Pero el que menos está en esa fiesta es el que debe estar: el Padre. El único que merece honor y gloria, el único que merece pleitesía, el que merece todo el respeto, todo el aprecio. Por eso yo quise aprovechar este día para hablarle de ese Padre, que es el Padre más Padre, amoroso, tierno, compasivo, generoso, amable, bueno, con toda la profundidad de la palabra, con aquellos que saben esperar en Él. Entonces, de acuerdo a la definición de la palabra Padre en el griego, miramos que Dios suple, como Padre amoroso, Él suple todas nuestras necesidades, ya sean físicas, ya sean espirituales, o ya sean emocionales, familiares, etcétera. Dios suple todas nuestras necesidades. Jesucristo, en Mateo 7:9, Jesucristo dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, dice, le dará una piedra? Mire que a mí me gusta la manera como Jesús enseñaba, porque enseñaba de una manera tan práctica, tan sencilla, que hasta un niño chiquito entendía sus mensajes. Jesús dice: ¿quién de ustedes? Le estoy hablando a los padres. Miro que la mayoría aquí somos
padres, ¿verdad? Y madres que están aquí también. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y Jesús añade: si ustedes siendo malos, yo no me estoy leyéndole la Biblia, no me mire así, yo no estoy diciendo que ustedes malos. Jesús dice: si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que se las pida? Hermanos, jamás usted y yo nos vamos a igualar al amor de Dios. Y usted es testigo que usted haría lo que fuera por su hijo, por sus hijos. Yo me recuerdo que mi padre, si no alcanzaba para que todos comiéramos, él se quedaba sin comer para que nosotros comiéramos cuando estábamos chiquitos. Y cuando yo miro esta escena de Jesús hablando acerca de nuestro Padre, digo: ¿qué es lo que papá nos puede negar? ¿Qué es lo que el Padre te puede negar si tú eres su hijo, tu hija? Entonces, hermano, nos damos cuenta aquí que Satanás nos ha querido robar. Satanás ha querido quitarnos el conocimiento. Mire, porque al diablo le conviene que usted y yo no conozcamos la paternidad de Dios. Sabe que hay una gran cantidad de creyentes que no conoce a Dios de una relación padre e hijo. Lo conocen nomás de domingo, ¿verdad? Lo conocen nomás en la brincadera, en la saltadera, en el ruido y todo eso, pero no lo conocen en una relación de padre e hijo, cuando todo se te cierra. Yo me recuerdo las veces que tuve que ir con mi padre porque tuvimos una relación tan bonita. No lo disfruté mucho porque tenía apenas 17 años cuando él murió. Pero yo me recuerdo desde que tuve uso de razón, yo podía llegar con mi papá a contarle cualquier rollo, porque no piense que siempre fue buena onda. Antes de conocer a Cristo era tremendo, hermano. Y pegaba una metidota de pata y metía en problemas a mi padre. Él tenía que andar arreglando allí cosas. Pero yo siempre me recuerdo, hasta el día de hoy, los brazos de ese hombre siempre estuvieron abiertos para abrazarme, para sostenerme. Nunca, que yo me acuerde, nunca me castigó con vara. Nunca. Quien se dio vuelo conmigo fue mi mamá. Y como ella tenía la unción de la chancleta, y no piense usted que era de uno o dos, mi mamá como que perdía la cuenta, como 40, 50 chancletazos. Pero no me dolían. Lo que me dolía eran las palabras de mi padre. Porque él me agarraba, me sentaba en sus piernas, me abrazaba, me besaba, me hacía sentirme que era su hijo. Y cuando estaba entre sus brazos me decía: Neftalí, usted nació en esta casa para ser un hombre de bien, pero lo que usted acaba de hacer pone en vergüenza a la familia y lo pone en vergüenza a usted. Quiero que lo piense bien y lo recapacite y no lo vuelva a hacer. Hermano, esas palabras me dolían a mí más que 50 chancletazos de mi mamá. Entonces yo entiendo realmente cuando la Biblia habla de esa relación padre e hijo. Por eso es que Satanás no quiere que conozcamos la paternidad de Dios. Al diablo no le importa que sepamos, que creamos en Dios, que Él es un Dios poderoso, que Él está en el tercer cielo, que Él es que controla las estrellas, que nivela los mares, que sostiene las montañas. Al diablo no le importa que nosotros pensemos que Dios es todopoderoso, pero está por allá en el tercer cielo ocupado lidiando con los ángeles. Entre tanto, que no entendamos que Él es un Dios personal. Él es un Padre personal. Esta mañana cuando te despertaste, Él estaba ahí a tu lado esperando que abrieras los ojos para ver qué ibas a hacer. A ver si lo ibas a adorar, a ver si lo ibas a exaltar, a ver si le ibas a dar gracias. Él estaba allí cuando te despertaste y lo primero que hiciste fue mirar el celular a ver quién te había mandado un WhatsApp, un texto. Él estaba allí. Él estaba diciéndote: mi hijo, te he estado esperando toda la noche que abriera los ojos porque quería encontrarme contigo. Tengo muchas cosas que te quiero revelar. Él es nuestro Dios. Él está allí como un padre amoroso, protegiéndonos, guardándonos. Pero el diablo no quiere que conozcamos esto. Por eso inventó la religión. ¿No cree usted que la religión es un asunto de Dios? No. La religión es un invento del diablo. ¿Por qué? Porque la religión aleja al hombre de Dios.
Y esto lo digo con temor, con temblor, pero tengo que decirlo. La religión aleja al hombre y a la mujer de Dios. Porque ¿sabe lo que hace la religión? Como la religión conoce a un Dios lejano, un Dios airado, un Dios severo. De hecho lo figuran así como un viejito con una gran barba y un bastón en la mano, esperando a ver a qué hora te equivocas para sonarte en la cabeza. Y la religión lo dibujan así, y está muy lejos, muy airado, difícil para acercarse porque es muy severo. Entonces hay que poner algunas cosas en el medio. Hay que poner a María, hay que poner al Santo Niño de Atoche, hay que poner la Virgen del Codo, ¿verdad? Hay que poner una serie de cosas para que nos puedan acercar a Dios, porque Él es muy severo, él es muy bravo, es un Dios que no te puedes acercar. Esa es la religión. Ahora, cuando tenemos una relación personal con Dios, usted se da cuenta que no vamos a ser víctimas de esa mentira, porque Dios no está lejos de nosotros. Yo estuve hablando con Él esta mañana, estuve platicándole algunas cosas, le estuve pidiendo cosas que quiero que pasen hoy acá. Estuve hablando con Él como un hijo habla con su padre, y es una plática recíproca que tú le hablas, Él te responde. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros caer en el jueguito de la religión? Esperando que vamos a poner un intermediario porque Dios está muy lejos, como que es un Dios muy insensible. La religión hace que miren a Dios como un Dios insensible, que no se compadece de la necesidad de sus hijos. Entonces la religión es un invento del diablo. De hecho, Jesús, cuando vino a la tierra, ¿con quienes tuvo problemas? Fue con los religiosos, no fue con los pecadores. Con los pecadores Él iba a comer a su casa, Él pasaba buen tiempo con ellos. Pero con los religiosos, fueron los religiosos los que lo condenaron. Nunca pudo encajar con ellos, porque la enseñanza de Jesús era totalmente diferente a las creencias ceremoniales que ellos tenían. La religión aleja al individuo de Dios, porque Satanás sabe que cuando el hombre y la mujer tienen una relación personal con ese Dios grande y santo, no jamás va a ser víctima de sus mentiras. Jamás. Satanás puede venirle a contar cualquier historia, cualquier cuento a un hombre o a una mujer que tiene una relación personal con Dios. ¿Sabe que el diablo me dijo más de una vez cuando mi hijo estaba a punto de morir? Cuando los doctores dijeron que ya no podían hacer nada, el diablo me dijo más que una vez: confórmate, se va a morir. Es su tiempo, es su día, se va a morir. No hay nada que puedas hacer. Se oía bonito, se oía como que si era algo lógico. Y yo le dije: diablo mentiroso, cállese la boca, porque el que está con mi hijo es el Dios, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le dije al diablo: ¿cómo me vas a decir que mi hijo no tiene remedio si Jesucristo levantó a Lázaro de 4 días de muerto en la tumba? Estaba podrido ya y el Señor lo levantó. Entonces, hermanos, el diablo siempre nos va a hacer creer en un Dios lejano, en un Dios insensible, en un Dios que no se mueve a tu necesidad, en un Dios que te falló, que te ignora, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el punto en donde cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, nada ni nadie nos debe apartar de esa relación. Y ahora, agárrese de la silla, póngase el cinturón de seguridad, porque vamos a entrar a una zona turbulenta. El diablo quiere robarnos la seguridad que tenemos en Dios. El diablo quiere robarnos la confianza, la fe que tenemos en su palabra. Y el diablo quiere que seamos creyentes lógicos, dialécticos, educados y todo lo demás, y que perdamos de vista que este Dios nuestro tiene control total de todas las cosas. Hay un espíritu del infierno que está arruinando a la humanidad en este tiempo,
y también se está infiltrando dentro de la iglesia. ¿Cómo se llama? Se llama anarquía. Anarquía. Póngase cómodo y escuche esto con mucho cuidado, porque lo que el Espíritu Santo nos envía hoy es una palabra que nos va a ubicar a usted y a mí en tiempo y espacio, y a mirar realmente contra quién estamos luchando y qué es cuál es nuestra posición como hijos de Dios ante lo que está pasando en el mundo en este tiempo. La anarquía, que es un espíritu del infierno, no es un hábito, no es un mal comportamiento de la gente, no, es un espíritu que está arruinando familias, que está arruinando gobiernos, que está arruinando naciones, que está arruinando al mundo entero, y también quiere arruinar la iglesia. Entonces la anarquía lo que hace es que hace que el individuo se rebele contra toda autoridad. Las 4 instituciones sagradas que Dios ha establecido aquí en la tierra, como son la familia, el gobierno, la educación y la iglesia, son 4 instituciones sagradas que Dios estableció sobre la tierra, están siendo atacadas por este espíritu. Hoy, en nombre de la democracia, se insulta y se atropella a cualquier autoridad sin importar quién sea. Lo estoy diciendo bien tranquilito esto, porque esta es la parte que yo le llamaría lo medular, porque aquí en donde el Espíritu Santo quiere traernos a entender qué tan cerca estamos de ese Padre amoroso que nos ama entrañablemente, o si nos hemos distanciado un poquito de Él. Eso lo vamos a saber en los minutos que restan de este mensaje. Mire, las 4 instituciones sagradas están siendo atacadas por este espíritu. Usted se va a dar cuenta que los hijos hoy por hoy se rebelan contra sus padres. Hay padres que ya no hayan qué hacer con sus hijos. Hay padres que están al borde del colapso porque no hayan qué hacer con sus hijos. Y no es que los muchachos sean malos, no es que los muchachos no tienen capacidad de razonar o reflexionar. Hay un espíritu del infierno que se ha metido a la familia y los hijos se están rebelando contra los padres. Ya no hay respeto de los hijos para los padres. Yo cuando escucho a los hijos ahora cómo le responden a sus padres, digo, my God. Yo le respondo a mi madre así: como estaba chiquito usted tuviera un pastor desmuelado acá. Ahora no, los chiquitos saben más que papá ahora. Y tú dices, ay, qué lindo. Hay padres que hasta lo celebran. Ya no lo va a celebrar después de los 20 años porque va a estar soberbio. Los ciudadanos se rebelan contra el gobierno establecido. No estoy hablando de dictadores. Claro que los dictadores no están dentro del marco de las autoridades establecidas por Dios. Un dictador no tiene respaldo de Dios. Pero los gobiernos establecidos, Dios los ha puesto, hermano. Y cuando uno se opone a ese gobierno, le está diciendo Dios: tú no eres tan sabio, porque mira este loco que pusiste acá. Si yo fuera tú, yo no lo pongo a él, hubiera puesto otro. No sé si me estoy explicando. Y uno como que acomoda la rebeldía y dice: no, es que sabe qué, que este, que el otro, que no. Mire, no importa si nos agrada o no nos agrada un gobierno, pero si Dios lo puso allí y lo estableció, usted y yo debemos de mantener nuestra compostura como hijos de Dios. La única manera que un hijo de Dios le debe de faltar o se debe de rebelar en contra de la autoridad es cuando la autoridad te obliga a hacer cosas que Dios condena. O cuando la autoridad te quiere privar de hacer cosas que Dios demanda. Mire cómo está la cosa, cómo cambia. Entonces, claro, no vamos a permitir que un gobierno nos dicte a nosotros como hijos de Dios cómo lo vamos a adorar, cómo le vamos a servir, qué es lo que vamos a hacer, porque eso es un trato directo con Dios y nosotros, con Dios y la iglesia. Pero la anarquía lo que hace es que, hermano, se rebela contra la autoridad. Y no piense usted que esta gente es mal portada. No, hay un espíritu del infierno que está motivándolos para que hagan esto. ¿Por qué? Porque todo tiene un plan.
Y el plan macabro del diablo es desligarnos del corazón del Padre. Los alumnos, que la educación es la tercera institución sagrada que Dios estableció en la tierra, los alumnos se rebelan contra sus maestros. Usted va a ver que hasta han matado maestros, los muchachitos que llegan con pistola y matan a su maestro. Y entrevistan a los papás del niño y dicen: no, era un niño normal, tranquilo, nunca lo miramos enojarse, era buen niño, sí, pero mató a su maestra. ¿Cómo podemos explicar eso? Hay un espíritu del infierno, se llama anarquía. Para cuando usted ore, para cuando usted haga guerra espiritual, hermanos, tome autoridad y ordénele a ese espíritu de sus hijos, de su matrimonio, de su casa, donde quiera que esté. Ordénele en el nombre de Jesús, porque tiene que someterse. Es un espíritu de anarquía. En la iglesia, por ejemplo, las ovejas se rebelan contra el pastor, contra las autoridades delegadas, contra el liderazgo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Satanás quiere robarnos la libertad que Dios nos ha dado. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que muchos ministros hoy por hoy también se están rebelando en contra de Dios y de su palabra. Esto no se oye así muy sexy como para celebrar y para gloria a Dios, aleluya, no, pero lo tengo que decir. ¿Sabe cuál es el plan de Satanás? Mire, primero hace que se rebele en la familia, los hijos contra los padres, los ciudadanos contra el gobierno, los alumnos contra el maestro, las ovejas contra el pastor. Primero Satanás va llevando poquito a poco, paulatinamente, va agarrando terreno, va ganando terreno. Y cuando ya tiene el terreno bien ganado y sabe que esa persona ya está bajo su dominio, entonces ahora viene y lo hace rebelarse contra Dios. ¿Entendemos el camino? ¿Entendemos cómo es que Satanás va manejando todo? Por eso es que de repente uno mira cosas que hasta parecen inocentes, pero cuando usted entiende la raíz del asunto y por qué Satanás quiere que esa persona se rebele contra una autoridad, es porque Satanás sabe que cuando ya no tenga respeto a ninguna autoridad en esta tierra, tampoco va a poder tener respeto a la autoridad suprema, que es Dios. Usted se va a dar cuenta que hoy por hoy muchos ministros ya se rebelaron en contra de Dios y de su palabra. Han perdido el respeto a la Biblia, han perdido el respeto a la palabra de Dios y han empezado a enseñar cualquier cosa, sus ideologías, sus intereses personales. Hermano, nadie quiere decir esto, pero yo creo que a esta altura tenemos que entender que estamos pasando una temporada en donde Dios, en su voluntad permisiva, porque hay dos voluntades de Dios, ya lo hemos hablado antes. Está la voluntad absoluta de Dios y está la voluntad permisiva. Dios no es quien nos envió este virus. Dios no nos envió esta pandemia. No fue Dios. Pero Dios lo permitió para hacernos reflexionar. Yo no sé si ustedes se dio cuenta que ahora tenemos más tiempo que reflexionar que antes, ¿verdad? ¿Por qué andamos corriendo? Que compromiso para acá, que para allá, y teníamos la agenda saturada. Hoy tenemos un poquito más de tiempo para reflexionar. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que nos encontremos con Él. Todo el propósito, hermanos, si lo miramos del punto de vista positivo, espiritual, Dios quiere que nos encontremos con Él, que nos acerquemos otra vez a Él, que nos encontremos a nosotros mismos. Hermano, te estoy hablando con el corazón de pastor, porque a veces las ocupaciones del ministerio, corriendo para acá, para allá, uno no tiene tiempo casi de nada. ¿Sabes? Las estadísticas que han hecho con pastores que por andar corriendo tras el ministerio, que agenda para allá, que para acá, que por las naciones, no tienen tiempo ni de orar ni de leer la Biblia. Entonces, los hombres de Dios, a lo mejor inconscientemente, se rebelaron en contra de los principios sagrados de la palabra de Dios, y la Biblia ya no es relevante para ellos. Esto se oye drástico lo que estoy diciendo, pero hermanos, hay muchos ministros, y tengo
¿cómo puedo decir? Autoridad para decir esto, porque yo acabo de escuchar, bueno, no acabo de escuchar, pero antes de esta pandemia, que hace unos 3 meses atrás, yo escuché a un hombre, a un ministro, decir que él ya no necesita la Biblia para pastorear. Él lo dijo. Él lo dijo. Usted lo puede googlear, como dicen los muchachos, y ahí está el video. Él dijo: no necesito la Biblia para pastorear, porque yo lo que hago, tengo una gran relación con Dios. Lo que hago es que oro, ayuno, me consagro y me acuesto a dormir, y Dios por sueño me está diciendo todo lo que Él quiere que haga en la iglesia. Se oye bonito, se oye espiritual, y dice: wow, ¿y este quién es? Yo le voy a decir quién es. Es un rebelde que se está rebelando en contra de la palabra de Dios. La Biblia es relevante, fue relevante en el primer siglo, ha sido relevante por los últimos años y seguirá siendo relevante mientras estemos aquí en esta tierra. La Biblia es el libro de Dios. Todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos está aquí en la Biblia. Cuando yo le doy más credibilidad a los sueños que a la palabra de Dios, hermano, ya troné, como dicen en hebreo, ¿verdad? Vayamos siendo honestos. ¿Se imagina que usted le diera rienda suelta a todos los sueños que tiene? Si a veces soñamos unas cosas, hermanos, que si la gente se diera cuenta, ni siquiera permite que nos acerquemos. ¿Se imagina que todos los sueños que tenemos son sueños? Cuando yo escuché a este hombre que dijo que él ya no necesita la Biblia para pastorear, sino que él, Dios por sueño le habla, dije: no, por eso es que pura mafufada dice, porque imagínense lo que sueña. Exacto. Ahora, hermanos, esto parece hasta una locura, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. Pero ¿quién? Este es el punto. ¿Quién está detrás de todo esto? Un espíritu del infierno que se llama anarquía. Anarquía. Usted lo puede googlear, anarquía. No tengo el tiempo para desglosarle todo lo que ese demonio está haciendo en la sociedad. Dios, como cualquier padre. A ver, antes de decir esto, quiero preguntarle a los padres que tengo acá: ¿ustedes tienen reglas en sus casas con sus niños? ¿O los chamaquitos hacen lo que se les viene en gana? Yo creo que todos los padres de alguna manera tenemos reglas. Hay unos padres que son más permisivos que otros, pero todos tenemos una regla allí, ¿verdad? Tenemos algunas normas, mi hijo, esto aquí, esto allá, etc. Porque ahora los niños están tremendos. Yo acabamos de estar hablando con una niña de apenas 13 años que su papá le ha puesto una regla, una norma, ¿verdad? No es una regla esa, no, es una norma, que no puede llegar a su casa más de las 11 de la noche. Y yo dije: a una niña de 13 años le estás permitiendo que esté hasta las 11 de la noche afuera. Su papá le dijo: mija, está bien, usted puede ir con sus amiguitos, puede ir por allá a lo que quiera, pero no puede venir después de las 11. Pero la niña todavía está revelando y dice: no, es que a las 11 no alcanzo a hacer todo lo que quiero. Porque a veces mis amigos, ellos quieren seguir divirtiéndose y a veces se nos va hasta las 12, la 1 de la mañana. Pero mi papá es muy anticuado, es muy estricto, es porque él no sabe que yo me puedo cuidar sola. Ajá. Así están las cosas, hermanos. Ahora, ¿por qué le pregunté si usted tiene reglas en su casa con sus niños? ¿Por qué? Porque Dios, como Padre amoroso, Él también tiene normas para sus hijos. Aquí están, mire, ¿ve? Aquí están las normas de Dios. Todo lo que Dios, todas las normas, los principios sagrados que van a regir la moral y la ética de sus hijos, de los hijos de Dios aquí en la tierra, de la iglesia, están aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo rebelarme en contra de esta palabra si aquí están todos los principios de Dios? Lo que Él quiso, lo que Él quiere que yo
sepa, que yo haga, está aquí. Entonces mire cómo el diablo se ha revelado o ha hecho que los hombres de Dios se rebelen en contra de la autoridad de Dios tan bonito que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Sabe cómo hizo que se rebelen? Diciéndoles que lo que ellos están teniendo es una nueva revelación. No está en la Biblia, pero es una revelación que el Padre me da en sueños, despierto. Y ahora la iglesia se ha llenado de una nueva revelación que está cargada de herejías, de blasfemias y de ultraje en contra de la soberanía de Dios, pero nadie quiere decir nada. Hermanos, déjenme, nos bajamos del tercer cielo un ratito y hablamos un español bien entendible. Yo estoy sacándole el mejor provecho a este encierro, a esta cuarentena, como ustedes le quieran llamar. Dios nos ha permitido pasar por este valle de sombra y de muerte porque Él quiere que nos encontremos una vez más con nosotros mismos y con Él. Y creo con todo mi corazón que Dios está moldeando nuestra vida. Dios nos está enseñando cosas que a lo mejor en el ajetreo de la vida nunca las mirábamos. Pero hoy Dios nos está pasando por un momento de quietud y estamos reflexionando. Mire, yo se lo dije el domingo pasado, se lo voy a repetir. Quizás me equivoque, quizás sí, quizás no. Yo creo que nunca este mundo va a ser igual después de esta temporada. Esta temporada va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad y en la iglesia. Entonces, la iglesia tenemos que entender que Dios nos está diciendo, y nos está diciendo a gritos: vuélvanse a mí, vuélvanse a mi palabra. No vayan a hacer las cosas que a ustedes les parecen bien, pero que están en contra de mi palabra. Como la niña de 13 años que le dijo: papá, yo ya estoy grande, me puedo cuidar a mí misma. Es más, no ando haciendo cosas malas, me ando divirtiendo con mis amigos, no hay nada malo que pueda hacer. ¿Por qué me estás privando? ¿Sabe cuántos ministros dicen: no, es que es una revelación de Dios, es nueva, viene de Dios? No, mire, ¿sabe cuál es la nueva revelación que Dios nos puede dar? Es un pasaje de la Biblia, un código secreto de Dios en la palabra, que lo has leído 1001 veces y no lo entiendes, y de repente ¡pum!, la revelación, y lo entiendes. Eso es una revelación de Dios. Pero no es que viene una revelación que está por encima de la Biblia. Eso es del diablo, hermanos. Eso es anarquía. Y esta anarquía empezó con las 4 instituciones sagradas de aquí de la tierra, pero ahora está yendo a las ligas mayores, rebelándose en contra de Dios. La Biblia es el libro de texto de los cristianos. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos está aquí en la Biblia. Mire cómo lo dice el hombre que es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 119, no lo vaya a leer todo aquí porque está bien largo. Allá en la casa con un cafecito mejor, ¿verdad? Pero en el versículo 9 del Salmo 119 dice David: ¿con qué limpiará el joven su camino? Oyendo música secular, como dijo un pastor hace poco. Hermanos, hay que dejar que los jóvenes oigan música secular porque los estamos ahogando en la iglesia. Hay que dejarlos que se diviertan, hay que dejar que ellos pues vayan con sus amigos, que hagan su vida. Mira lo que dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Y luego sigue diciendo David: con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus pensamientos, de tus testimonios, más que de toda riqueza. Y vaya que David era uno de los hombres más ricos de su tiempo. En tus mandamientos meditaré, consideraré mis caminos,
Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y luego dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Si David, que es el hombre que se conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, no se desligó de la palabra para gobernar, para dirigir una nación, para dirigirse a sí mismo, ¿qué hacemos los hombres de Dios en pleno siglo XXI pensando que podemos tener una revelación por encima de la Biblia? Anarquía, anarquía. Nos estamos rebelando en contra de los principios sagrados de Dios. Ahora, ¿a cuántos padres aquí les agrada que sus hijos respeten sus normas? Yo pienso que a todos, ¿verdad? A todos. Un padre se siente halagado cuando mira que su hijo, chiquito, grande, como quiera que sea, respeta sus normas. No hay nada más lindo que tú le digas a tu hijo: mi hijo, yo quiero que usted regrese a tales horas, que sea una hora prudente, ¿verdad? Y ese muchacho viene 5 o 10 minutos antes de la hora que tú le pusiste. ¿Cómo te sientes? Te sientes halagado, te sientes orgulloso, te sientes honrado. Y a partir de allí ese muchacho tiene tu corazón abierto para lo que sea. Bueno, Dios también le agrada que respetemos su palabra. A Él le agrada que honremos su palabra. A Él le agrada que tomemos en cuenta su palabra para todo lo que hagamos. A Dios le agrada porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios amable. Nos ama y nos ama entrañablemente. Y Él jamás va a querer que fracasemos, que suframos. Dios no va a querer eso porque Él es nuestro Padre. Entonces, esta es una palabra que a mí, como hombre de Dios, como pastor, como ministro del Evangelio, me golpea. Pero tenemos que hablarla porque creo que traigo una palabra de parte del corazón de Dios este día, hermanos. Y aprovecho la oportunidad que tenemos de llegar hasta cualquier rincón del mundo para decirle a cualquier hombre de Dios: tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a los preceptos eternos de Dios en su palabra. Ya no podemos seguir predicando nuestras ideas, ya no podemos seguir predicando nuestros intereses, ya no podemos seguir enseñando nuestras ideologías. Tenemos que volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que tiene respuesta para cada necesidad. No hay ninguna revelación nueva, no existe ninguna revelación nueva por encima de la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es la palabra de Dios. Mis amados, si usted y yo respetamos la palabra y nos ajustamos a esta palabra, jamás fracasaremos. Jamás vamos a estar confundidos. ¿Sabe la cantidad de gente confundida en este tiempo? Porque ya no vayan a quién creerle. Aquí este tiene una revelación nueva, aquel otro tiene otra nueva revelación, el otro. Pero la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos no leemos la Biblia mejor? ¿Por qué? Porque, hermano, ese espíritu de anarquía trae confusión. Trae confusión en todos los aspectos de la vida. Y déjeme, le voy a decir esto, y lo voy a decir con mucha firmeza, porque lo voy a decir de parte de Dios. Y a todos los que nos están mirando, que nos dan el privilegio de prestarnos sus oídos en este momento: Dios está disgustado con esa conducta. Dios está disgustado con esa conducta de los hombres y mujeres de Dios de altar,
que se han desviado de la palabra viva de Dios y han empezado a enseñar cualquier cosa. Dios está disgustado. Te lo estoy diciendo de parte de Dios. Él está disgustado. Y me dijo Dios que te dijera que Él te está dando tiempo para que te arrepientas y para que te vuelvas a Él y vuelvas otra vez a su palabra. Porque si no arreglamos las cosas que tenemos que arreglar, Dios va a tomar control de esto. Él va a tomar cartas en el asunto, porque Él no tiene ningún problema para arreglar esto en un segundo. Pero Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que hagamos los arreglos pertinentes que tenemos que hacer. No tienes que andar buscando revelaciones nuevas. Aquí están todas, hermanos. Aquí están todas. Apocalipsis capítulo 22. Jesús le dice a Juan en la isla de Patmos: sella las palabras de este libro, porque son fieles y porque son verdaderas. Cualquiera que le añada a las palabras de esta profecía, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y cualquiera que le quite a las palabras de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Hermanos, más claro no se puede. Dios nos está advirtiendo que necesitamos volvernos otra vez a su corazón, volvernos a su palabra. Ya no podemos seguir siendo niños malcriados que hacemos lo que queremos, rebelándonos en contra de la autoridad de Dios o de las autoridades establecidas por Dios y pensar que nos va a ir bien. Dios nos está confrontando con una realidad en este tiempo, porque, hermanos, las cosas se están saliendo de control en este mundo. Dios está disgustado, pero Dios quiere socorrernos. El amor del Padre, el corazón del Padre es socorrernos. Él quiere ayudarnos, Él quiere abrazarnos como un padre amoroso abraza a su chiquito. Por eso es que hermanos, me familiarizo cuando mi padre me castigaba. Nunca me castigó con vara. Él me castigaba con amor, me abrazaba, me besaba, me hacía sentirme, wow, era tremendo, pero pum, venía el trancazo. Mi hijo, lo que acaba de hacer no está bien. Ese es Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios disciplina al hijo que ama, ¿verdad? Azota al que recibe por hijo. Entonces Dios también tiene disciplina. Dios también tiene maneras disciplinarias en la vida como hijos de Dios, como iglesia. Yo quiero que ustedes escuchen el corazón de Dios ante la indiferencia y ante la rebeldía de su iglesia, de sus hijos. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice Isaías 1:2: oí cielos y escucha, o escucha tu tierra, porque habla Jehová. Este es el corazón del Padre que nos ama. Quiero que lo lea conmigo. Esta revelación de Isaías 1 está poderosa en este tiempo. Dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Y luego mire lo que pregunta. Oiga el corazón de un padre. Pregunta, Dios pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermanos, míreme acá por favor. El mundo cambió, ha dado
un giro de 180 grados. El otro día me dijo una señora: no, pastor, no son 180 grados, son 360 grados. Qué lindo, ¿verdad? Cuando tú das un giro de 360 grados, ¿qué es lo que ha hecho? Nada, quedó donde mismo. Pero el giro que ha dado el mundo de 180 grados dio un giro drástico. Ahora, ¿por qué le pido que me mire? Porque lo que le voy a declarar ahorita es medular. Estoy terminando aquí ya casi, pero es medular en la palabra que Dios nos envía hoy. Ya cambió el mundo. Ni se parece como lo conocíamos antes, ¿verdad? Pero los días que vienen serán cruciales para esta tierra. Los días que vienen serán cruciales para este mundo, pero también serán cruciales para la iglesia. Entonces, usted y yo como iglesia del Señor no podemos dormirnos en los laureles, como dicen, ¿verdad? No podemos estar confiados de que sea el gobierno, que sean Naciones Unidas, que sean los organismos gubernamentales que determinen lo que va a pasar. No, porque nosotros ya tenemos una autoridad que está por encima de todas las autoridades, que es la autoridad de Dios. Entonces, el tiempo que viene es crucial para este mundo. Hermanos, el mundo está a punto de experimentar lo que jamás ha experimentado. Pero la iglesia también, hermanos, estamos en este mundo y de alguna manera vamos a mirar lo que va a pasar en los próximos meses o años aquí en este planeta. No podemos ignorar esta verdad. No podemos ignorar que estamos enfrente de una amenaza brutal de muerte que viene para la humanidad. Babilonia, le voy a dar aquí una probadita de una enseñanza que tengo para miércoles en la plataforma virtual que tenemos los miércoles. Babilonia, que está representada por la iglesia mayoritaria como la gran ramera, que usted la va a encontrar en el capítulo 17 de Apocalipsis. Babilonia está a punto de sobreponerse y tomar control eclesiástico y hasta político en esta tierra. Entonces, esta verdad que le estoy declarando ahorita es una amenaza brutal en contra de la iglesia del Señor. Porque al diablo le conviene Babilonia, que es el imperio satánico, demoníaco, está proponiendo que haya en esta tierra una sola religión, donde no hayan esas discrepancias y esas diferencias, sino que haya una sola religión, que haya un solo gobierno, que haya una sola moneda, que haya una sola fe. Lo está proponiendo, y eso dentro de poco va a ser debatido en este mundo. Y la iglesia tenemos que mantener nuestra compostura como hijos de Dios para cuando eso pase, ¿cómo vamos a responder? Yo les decía el miércoles pasado a los hermanos en la clase que teníamos que a todos nos gustaría que Dios nos libre de una manera soberana de los peligros de la vida. Pero cuando yo leo Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, dice que los hombres de Dios por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y sería bonito pensar que Daniel, porque la referencia es directamente a Daniel y a los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que cuando Daniel oyó el decreto del rey, que cualquier persona que adorara a un Dios que no fuera la estatua que el rey había levantado sería echado en un horno, en un oso, en un foso lleno de leones. ¿Qué hizo Daniel? Daniel abrió las puertas que dan a Jerusalén
y empezó a adorar a Dios 3 veces al día como lo hacía de costumbre. Empezó a ayunar, empezó a orar, empezó a buscar el rostro de Dios. ¿Qué era lo que Daniel esperaba como humano? Le voy a decir lo que yo esperaría. Después de ayunar, después de orar, después de consagrarme, después de demostrarle a Dios que estoy con Él, lo que yo esperaría es que el Señor no permita que vaya al foso de leones. Yo quiero pensar que Daniel decía: Señor, me vas a librar, vas a hacer que cambie el rey de opinión. Usted que conoce la historia bíblica se da cuenta que Dios no le evitó que fuera al foso de los leones. Era fácil para Daniel, ya cuando estaba amarrado, para meterlo al foso de los leones, decirle: Dios, me fallaste, ayuné, oré, me consagré, pero me fallaste, me van a meter igual. Pero usted se va a dar cuenta que el milagro, la proeza, pasó adentro del foso de los leones. Lo mismo con los 3 hebreos, ¿verdad? Dios no libró que los metieran al horno, sino que Él se metió con ellos al horno. Y no fue que el horno se apagó, simplemente fue que no les hizo daño. ¿Por qué estoy tratando de retroceder a lo que miramos el miércoles? ¿Por qué? Porque la iglesia estamos a punto de entrar en una dimensión donde vamos a tener que decidirnos por Cristo o por el sistema del mundo. Porque el sistema de este mundo, hermano, el sistema que conocemos ahorita está a punto de terminar y está por levantarse un nuevo sistema que no va a querer nada con las cosas de Dios, no va a querer nada con Dios. Usted va a ver, acabo de mirar un decreto que hizo alguien que es uno de los que están en eminencia, creo que es de Naciones Unidas, y dijo que todas las religiones que se opongan a los decretos gubernamentales o a los decretos que Naciones Unidas está haciendo tienen que ser abolidas, tienen que ser canceladas. Hermano, más claro no puede cantar un gallo, como decimos. El nuevo sistema mundial que está a punto de entrar en vigencia en esta tierra no va a querer saber nada de la iglesia. Lo primero que va a querer cancelar es la iglesia, porque hoy va a querer una sola religión y no cree usted que es el cristianismo, ni siquiera va a ser el catolicismo. Entonces tenemos que entender, hermanos, que necesitamos saber quién es nuestro Padre. Necesitamos saber a dónde estamos posicionados. Necesitamos saber a dónde está nuestra esperanza, porque la vida nos va a cambiar en cualquier momento. Y como yo les decía el domingo pasado, si esto nos está asustando, lo que está pasando ahora, lo que viene será peor. Y yo creo que Dios nos está entrenando, nos está preparando para quitarle el miedo a cualquier cosa, porque tenemos entendido que el Dios nuestro Padre, el Dios que gobierna el cielo, que gobierna la tierra y gobierna hasta el mismo infierno, Él no nos va a dejar de su mano. Él va a levantar bandera a favor de nosotros. Él va a sacar el pecho para socorrerte. Necesitamos entender, hermanos, que estamos viviendo el último tiempo. Por eso Dios nos está llamando, y nos está llamando urgentemente, de volvernos a Él, de volvernos a Dios. Usted se va a dar cuenta que los hombres del primer siglo los azotaban, los metían a la cárcel. A mí, una de las escenas que a mí me atrapa es cuando meten a Pedro y a Jacobo a la cárcel. El único delito era predicar a Cristo. Lo metieron a la cárcel, a los dos, Pedro y Jacobo. Interesantemente, Dios permite que maten a Jacobo, pero saca a Pedro de una manera milagrosa y sobrenatural. Vayamos poniéndole lógica al asunto, hermano. Si a usted lo agarran por allí con otro hermano, este es un ejemplo, no se vaya a asustar. Tampoco estoy profetizando, es un ejemplo. Si a usted lo agarran ahí con otro hermano, lo meten a la cárcel y de repente al otro lo condenan a muerte y lo matan, pero lo sacan a usted bajo amenazas y le dice: ya no queremos que sigas hablando de ese Cristo, de ese evangelio, así que si guarda silencio, todo va a estar bien. ¿Qué haría? Piénselo.
Está difícil, hermano. Pedro y Jacobo van a la cárcel y a Jacobo lo matan. Y Pedro era el que iba a morir el siguiente día. Ya se ventilaba por allí que Pedro también iba a ser decapitado. Pero el Señor en la noche va, lo despierta, lo saca sobrenaturalmente. ¿Cómo salió Pedro? Esto es lo que yo quiero decirle. ¿Cómo cree que estaba el corazón de Pedro? Yo le voy a decir cómo estaba, porque creo que él era hombre como yo, con los mismos sentimientos, temores. Pedro estaba asustado, tenía miedo. Lo hacíamos el miércoles, ¿se acuerda? Pedro tenía mucho miedo, estaba asustado. Dijo: mataron a Jacobo, mi hermano. Si me agarran de vuelta me van a matar a mí. Pero no puedo dejar de hablar lo que Cristo nos encomendó hablar. No puedo cerrar mi boca, no puedo guardar silencio de decir lo que Él nos encomendó que dijéramos. Así que si voy a morir, si me van a agarrar de vuelta y me van a matar igual que a mi hermano Jacobo, me van a matar, pero con honor, predicando, declarando lo que Jesucristo me dijo que predicara. Y la Biblia dice que Pedro salió y empezó a predicar el evangelio. Cuando se dieron cuenta que ya no estaba en la cárcel y salieron a buscarlo, él ya estaba predicando otra vez. Y como si usted conoce la historia, a Pedro lo apresaron y lo crucificaron cabeza abajo, porque él no quiso morir como su maestro. Cuando lo iban a crucificar, él dijo, él pidió su último deseo y dijo, esto lo dice la historia: crucifíquenme cabeza abajo para no morir igual que mi maestro. Ahora, hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Yo no estoy tratando de asustarlo ni meterle miedo. Lo que estoy tratando es de ponerlo al día, que la iglesia hemos llegado al punto cero. Ya no hay tiempo para descuidarse, ya no hay tiempo para andar de sentimental, ya no hay tiempo para andar molestándose, disgustándose por cualquier cosita. No, mis amados, este tiempo es tiempo de consagrarse, es tiempo de estar juntos, es tiempo de estar unidos, ahora sí, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, sirviéndole al Señor, porque somos hijos del mismo Rey, somos soldados de la misma milicia y estamos en el mismo ejército, tenemos la misma asignación y la vamos a cumplir, hermanos, juntos para la gloria de Dios. Que nada ni nadie nos intimide de hacer la obra de Dios. Yo no sé hasta cuándo vamos a poder estar como estamos acá, pero que, hermanos, muramos y vamos a morir con honor, predicando el evangelio, porque a eso Jesucristo es que nos ha llamado. Este mundo está por experimentar la catástrofe más terrible de la historia. Los que leen la Biblia, yo les quiero sugerir, estamos teniendo una serie chiquita pero muy profundas, que el otro sábado a las 6 de la tarde es con el doctor Saldívar de la Universidad para Líderes. Está dando unas cátedras muy bonitas, y el otro sábado nos toca mirar los 4 jinetes de Apocalipsis, y usted va a mirar momento, el tiempo en el que estamos parados ahorita. Creo, hermanos, que nuestra redención está cerca. Lucas 21:25, Jesucristo dijo: cuando vean que todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados, iglesia amada, nuestra redención está cerca. No podemos desviarnos, no podemos descuidarnos, no podemos comprometer la palabra pura y viva de Dios. Vamos a predicar la palabra tal y como es. Quiero terminar señalando una enseñanza de Jesús que manifiesta de una manera magistral la diferencia entre el que tiene una relación íntima con Dios de Padre e Hijo y el que no la tiene.
Esto es lo último, estoy terminando. El último pasaje que quiero leerle. Este pasaje es una enseñanza poderosa de Jesús, pero nos ubica y nos hace entender la diferencia entre el que tiene una relación padre e hijo con Dios y el que no la tiene. Porque me gustaría, créame que me gustaría como pastor pensar que todos la tenemos, pero eso contradice lo que Jesús dice en su palabra. Jesucristo dijo que eran 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían vasijas, pero 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. El aceite dentro de este contexto es el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Este pasaje nos va a enseñar la diferencia entre el que tiene una relación de padre e hijo con Dios y el que no la tiene. Mire cómo comienza Jesús esta palabra. Jesús era duro para predicar, hermanos. Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? Pregunta, es una pregunta la que hace. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? Dice Jesús, les voy a dar un ejemplo, les voy a comparar. ¿A qué se parece un hombre que oye mi palabra y la obedece? El que oye mi palabra y la guarda y me obedece, dice Jesús, es semejante a un hombre que construyó una casa, cavó muy profundo y puso el cimiento sobre la roca. Vinieron tempestades, soplaron los ríos con ímpetu contra esa casa, pero no cayó, porque sus cimientos estaban sobre la roca. Pero cualquiera, dice Jesús, que oye mi palabra, pero no las obedece, es semejante al hombre que construyó una casa y la construyó sobre la tierra y no le puso ningún fundamento. Vino la inundación, sopló los vientos, el río pegó con ímpetu sobre esa casa y la casa cayó y fue grande su ruina. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que quiero dejarle aquí terminando? ¿Cuál es la enseñanza? Las dos casas, que es tipo de la vida espiritual de un creyente, sufrieron el golpe de la tempestad, de los ríos, de los vientos. Lo cual significa, hermanos, que todos vamos a tener que enfrentar dificultades. Tanto el que ora como el que no ora, el que ayuna como el que no ayuna, el que se consagra como el que no se consagra. Todos vamos a enfrentar las mismas dificultades. Lo que Jesús está diciendo aquí. Todos vamos a enfrentar las mismas dificultades. Pero ¿a dónde está la diferencia? Los que tenemos una relación personal de padre e hijo con Dios, no nos vamos a desmoronar, no nos vamos, hermanos, a flaquear en frente de la dificultad. Eso es lo que Jesús está diciendo. No cayó la casa porque está fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Pero si no tenemos una relación personal con Dios de padre e hijo, sino que tenemos una relación superficial de domingo, de que bueno, pues si puedo voy, si no puedo no voy, eso marca la diferencia. Lo que está por venir a este mundo y para la iglesia, hermanos, va a poner en evidencia quién tiene una relación personal con Cristo y quién no la tiene. Quién sabe que Dios es un Padre amoroso que lo tiene abrazado y no lo va a dejar fracasar. Y quién sabe que Dios es un Dios lejano que está por allá en el tercer cielo, arreglando cosas más importantes que estar con nosotros aquí hoy. Entonces, el mensaje de Dios es claro. Ya no hay más tiempo que perder.
Ya no hay más que podemos buscarle al asunto. Estamos a punto de coronar nuestra carrera como iglesia en esta tierra, como hijos de Dios. Estamos a punto de oír la final trompeta que viene para llevar a su iglesia. Pero oiga esto usted, por favor. Antes de que esa trompeta suene, antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia, antes, hermanos, de eso, la iglesia va a ser vestida de gloria en esta tierra para predicar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Yo le decía hace un par de domingos que la estadística dice que hay 3 billones de personas en el mundo que todavía no han escuchado el evangelio de Cristo. Entonces, antes de que el rapto de la iglesia ocurra, Jesús va a tener que vestir a su iglesia de gloria para predicar el evangelio a esos 3 billones de personas que todavía no saben que tienen una salvación tan grande. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje final acá? Necesitamos volvernos al corazón del Padre. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Yo no sé cuál es su vida secreta. Aquí en la iglesia, hermano, aquí puro gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? Aquí las cosas se miran muy bonito. Pero yo no sé cuál es su vida secreta con Dios. Pero le voy a decir esto, le voy a decir con corazón de padre. Fortalezca su vida secreta con Dios. Tome tiempo para orar. Tome tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. No se desvíe de la palabra de Dios. No se desvíe por revelaciones bonitas, halagadoras y bien carismáticas que están en contra de la Biblia. No se desvíe. Manténgase cerca de la palabra de Dios. Ore leyendo la Biblia. Ore leyendo, pídale al Espíritu Santo que le enseñe a interpretar y a conocer la palabra, porque estamos viviendo el último tiempo. Iglesia, ya no hay más tiempo que perder. Y yo quiero hacer 2 llamados rapidito aquí para terminar. A los amigos que todavía no le han entregado su corazón a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Si todavía no le has entregado la rienda de tu vida a Jesucristo y lo has recibido como el Salvador personal de tu alma, este es el día para ti. Yo quiero dirigirte, quiero que me ayude la iglesia aquí, por favor. Yo quiero dirigir una oración a mis amigos que nos están mirando allí en su casa. Quiero dirigirte con esta oración para que recibas a Cristo hoy, antes que sea demasiado tarde. No podemos dejar para mañana las cosas espirituales. Repite conmigo esta oración. Padre, gracias por tu gran amor, que mandaste a tu Hijo a morir en una cruz por mí, para darme vida y para darme libertad. Sé que mis pecados me alejaron de ti, pero este día me arrepiento. Te pido me perdones. Te entrego mi corazón para que tú lo habites. Quiero ser tu hijo. Yo te quiero servir, te quiero amar y quiero vivir contigo la eternidad. Lávame en la preciosa sangre de Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Mi amigo, si tú hiciste esa oración conmigo por primera vez, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Te animo para que busques un lugar en donde puedas ser alimentado por la palabra de Dios. Si vives en Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Queremos conocerte. Ahí al pie de la pantalla está toda la información relevante que tú necesitas saber. Queremos conocerte, queremos abrazarte, queremos ayudarte a crecer en el camino del Señor. Pero sobre todo, queremos vivir junto contigo la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora tengo un llamado más que quiero hacer para la iglesia. Si ya estamos en la iglesia, ya somos salvos, ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra alma, pero sabemos que hay cosas que necesitan arreglar. No dejemos para mañana lo que hay que arreglar hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hermanos, cuando el pueblo de Israel
iba a salir de Egipto, Dios les ordenó comer la Pascua con panes sin levadura, y la comieron apresuradamente, dice la Biblia. El libro de Éxodo dice que la comieron apresuradamente, como cuando tú estás en el ejército y de repente tienes que comer, pero caminando, tienes que comer peleando, tienes que comer corriendo, tienes que comer escondiéndose. Estamos a la víspera de algo glorioso en esta tierra. El Espíritu de Dios está por empoderar la iglesia, como lo hizo en el primer siglo, para llevar el mensaje puro de vida a las naciones, para que esos 3 billones de personas que todavía no han escuchado a Cristo lo escuchen antes de que el rapto ocurra. Yo quiero que cierre tus ojos un momentito. Tú que estás, póngase sobre sus pies, por favor. Usted que está aquí y mis hermanos que están allá en sus hogares, yo quiero dirigir esta palabra con mucho amor, con mucho respeto, con todo mi corazón. Si usted ya está en la iglesia, pero usted sabe que hay cosas que necesitan arreglarse, no deje para mañana lo que puede arreglar hoy. Padre, gracias, gracias, gracias por este tiempo hermoso que nos diste de oír tu palabra. Gracias por esta familia hermosa que está aquí en este lugar, y por cada hermano que nos está mirando allá en su hogar. Padre, gracias, porque yo sé que tú estás allí para llevar alivio, para llevar consuelo, para llevar esperanza. Tú eres nuestro Padre. Tú eres un Padre amoroso que nos ama y nos ama de verdad. Tú no quieres que fracasemos. Tú no quieres que nos perdamos. Te pido, Dios, que nos ayudes hoy para arreglar las cosas que tenemos que arreglar. Mi hermano, si en este momento que estamos buscando el rostro de Dios, tú te acuerdas que hay cosas que tienes que arreglar en tu vida, no dejes para mañana eso que tienes que arreglar. Tienes que arreglarlo hoy, porque, hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Las cosas han cambiado y necesitamos volvernos al corazón de Dios, a los brazos del Padre que nos ama. Él dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia. Bendigo cada hombre, cada mujer ahí en su hogar, alrededor del mundo, donde quiera que estén, y las familias que están aquí reunidas conmigo en este lugar. Bendigo cada familia. Padre, cumple el propósito eterno que tienes para nuestras vidas. Métenos pasión, métenos coraje espiritual, que nada ni nadie nos vaya a robar la libertad que tú nos has dado. Señor, ayúdanos para volver a tu palabra, para volver a tu corazón y hacer la obra que tú has puesto en nuestras manos a hacer. Bendigo la iglesia. Ayúdame a orar, mi hermano, ayúdame a orar. Siento en mi espíritu la necesidad de orar por hermanos que nos están mirando, quizás en un hospital, quizás en una cama, que quizás ya están contagiados con este virus maligno. Yo quiero que hagamos una oración al Padre en el nombre de Jesús, por nuestros hermanos, por nuestros amigos que están quizás enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra, declaro el poder de la sangre de Jesús sobre mis hermanos y amigos que quizás ya están, Señor, sufriendo con este virus, que están enfermos. Declaro el poder sanador de la sangre de Jesús sobre sus cuerpos. Declaro libertad en el poder de la sangre del Cordero Jesucristo, y ordeno a todo virus del diablo que suelte esos cuerpos. Ordeno a toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret que suelte esos cuerpos. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi amigo, recibe el milagro de tu sanidad. Recibe el milagro de tu sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por las naciones, por la familia de la tierra, para que tú les guardes en este tiempo difícil que estamos viviendo.
Cuida, Señor. Cuida cada familia en este mundo. Cumple el propósito eterno que tienes, pero escóndenos en el hueco poderoso de tu mano. Guarda a tu iglesia, así como guardaste a Israel en Egipto. El día que mataste los primogénitos de Egipto, tú los guardaste por la sangre del cordero que estaba en los dinteles de las puertas de su casa. Guarda a tu iglesia. Cuida a tu iglesia donde quiera que estén, mis hermanos. Haznos inmunes a toda obra infernal. Haznos invisibles a toda fuerza contraria del enemigo. Declaro el poder de la gloria de Dios abrazándonos, socorriéndonos. Y te pido, Dios, que cumplas el propósito eterno que tienes para nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano, mi amigo, muchas gracias por estar allí conectados, por habernos permitido llegar hasta tu casa. Te bendigo en el amor de Cristo. Y si el Señor no ha venido y nos regala vida, aquí nos miramos el próximo domingo con un mensaje más de la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.